El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Mis amados, preciosos amigos, hermanos en Cristo, tengan todos ustedes un bendecido día o noche, de acuerdo a la hora en que nos estés viendo. De verdad, amados, que hoy estoy muy feliz de poder compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón, debido a que me dio una exhortación para la iglesia que definitivamente me parece dura, pero que es una realidad. Pero el hecho de que me pareció dura me llevó a pensar, antes de compartirla en el próximo tema, a que tú y yo necesitamos estar conscientes hoy del tema que he llamado nuestra verdadera posición en Cristo, porque eso nos va a ayudar a entender la exhortación que Dios quiere hacerle a su iglesia a través del Espíritu Santo y por medio de este ministerio. Así que quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en Efesios 2, del versículo 6 al 7. En esa palabra maravillosa se nos explica cuál es la posición espiritual del creyente y cuál fue el propósito eterno de Dios al salvarlo. Y estos versículos declaran que a través de la unión tuya y mía con nuestro Señor Jesucristo, Dios ya ha otorgado a los cristianos una identidad de victoria absoluta sobre toda circunstancia y un destino eterno glorioso. Así que quiero invitarles para que oremos y le demos gracias al Señor por lo que nos quiere decir en esta hora. Padre amado, de verdad que somos eternamente bendecidos. Gracias por el privilegio de vivir en ti, de movernos en ti, de haber sido predestinados por ti desde antes de la fundación del mundo para vivir esta experiencia gloriosa que hoy vivimos contigo. Gracias por mi hermano, mi hermana y por todos los que nos ven a través de este medio maravilloso. Y oro para que muchos de ellos, a través del trabajo que hemos venido realizando, sean bendecidos con la palabra de Dios y podamos entender verdaderamente quiénes somos en Cristo. En el nombre de nuestro amado Salvador te doy gracias. Amén, amén y amén. Todos mis amados son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema a compartir hoy lo he llamado nuestra verdadera posición en Cristo. Y quiero hacer énfasis en la importancia de que tú y yo asumamos esa posición para poder entender lo que el Señor nos va a decir hacia el futuro. Y para eso les invito a que comencemos leyendo el versículo 4 del capítulo 2 del libro de los Efesios. Dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios.
Es indudable, amados, que lo primero que encontramos en esta preciosa lectura es la certeza y la seguridad número uno de tu posición y de mi posición actual. Y la posición tuya y mía es sentados en lugares celestiales. El versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo primero al meditar en este versículo es que revela una unión perfecta entre Cristo y nosotros. La clave es con Cristo Jesús. Lo que implica que así como Dios resucitó físicamente a Jesús y lo sentó a su diestra, espiritualmente tú y yo hoy ya compartimos esa misma posición. Posición de autoridad y posición de victoria en Cristo, en los lugares celestiales. Esto implica entonces, número 2, que nuestra posición es una realidad espiritual. Aunque tú y yo como creyentes vivamos físicamente sobre la tierra, nuestro estatus legal y espiritual ya está en el cielo. Esto implica, amados, por supuesto, seguridad. Esto nos enseña, te enseña y me enseña que tú y yo debemos tener entonces la seguridad de que nada puede arrebatarnos la certeza de esa poderosa afirmación en la Escritura, porque ya estamos asegurados perfectamente en Cristo. En tercer lugar, podríamos decir entonces que tú y yo sentados en los lugares celestiales con Cristo, tenemos completa autoridad sobre el mal. Estar sentados con Cristo significa estar por encima de los principados y de las potestades que espiritualmente ocupan el segundo cielo. Sabemos que hay 3 cielos. De eso hablaré también en el futuro. Pero que tú y yo poseemos ya aquí en la tierra la victoria espiritual completa sobre nuestra vida cotidiana. Hasta que el Señor nos llame a su presencia o sencillamente venga por nosotros y nos arrebate al tercer cielo, en donde ya estamos espiritualmente sentados con Cristo y a vivir y habitar eternamente en la ciudad del Dios vivo que ya vimos en temas anteriores, que es la Nueva Jerusalén. Lo segundo que yo veo en estos textos es el propósito eterno de Dios al manifestar su gracia. El versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Note que aparece el verbo mostrar y es una exhibición de gracia por toda la eternidad, dice, en los siglos venideros, lo que implica que todos los creyentes en toda esta historia somos testimonios vivos de lo que Dios hizo y de lo que Dios puede hacer con cualquiera de nosotros. Cada persona salvada, amados, es un trofeo de la gracia de Dios, que demuestra su carácter bondadoso ante todo el universo. Esto implica también que conforme a las riquezas de su gracia, dice el texto, somos poseedores de riquezas inagotables. Pablo usa el término abundantes riquezas para enfatizarnos, para hacernos comprender que la gracia de Dios no es solo suficiente, sino que sobrepasa cualquier concepto o cualquier medida humana.
No es algo que se agote con el perdón inicial, sino es algo que en ti y en mí se manifiesta continuamente en su bondad hacia nosotros. Lo que implica que debemos reconocer, por tanto, que todo esto que ha ocurrido es producto de la iniciativa divina. Estos versículos subrayan que la salvación, amados, es una obra exclusiva de Dios. Nosotros en realidad no aportamos nada. Fue su amor, fue su misericordia la que nos sacó de la muerte espiritual para darnos esta posición de honor, de autoridad, de bendición, de poder y de gloria que hoy tú y yo tenemos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. En resumen, mis amados, estos versículos nos enseñan que hoy tenemos una identidad de victoria, que es sentados con Cristo, y un futuro de gloria, pues somos exhibidos por Él como sus trofeos de gracia. Voy a tratar de explicarlo más a fondo. Ahora podemos entender entonces la magnitud del versículo 6 y 7. Pero antes, miremos por favor Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Todo este es el contexto completo. Miren lo que dice. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo primero que encontramos aquí y que debe quedarnos claros es la condición en que vivíamos antes. ¿Cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados. Estar muertos espiritualmente no significa que una persona no respire o no piense, sino que está totalmente desconectada de la vida de Dios. Por eso es imprescindible, amados, que nosotros compartamos el Evangelio invitando a las personas a nacer de nuevo. Porque así como un cadáver no puede responder a ningún estímulo físico, alguien muerto espiritualmente no puede buscar a Dios por su propia voluntad y mucho menos está capacitado para entender cualquier realidad espiritual de las cuales tú y yo hoy comprendemos. ¿Cuál es la causa? Obviamente es el pecado, que es errar el blanco, dice el apóstol Pablo, y que nos lleva o nos llevó a cometer un delito, el delito de una transgresión consciente, que sin duda alguna fueron esos dos ingredientes los que causaron nuestra separación de Dios. Mire que se nos habla del dominio y el apóstol Pablo dice, siguiendo la corriente de este mundo. Aquí Pablo describe que antes de Cristo, nuestra vida estaba dirigida por tres fuerzas externas. Número uno, el sistema mundial. Vivíamos bajo los valores y bajo la moda y bajo los conceptos, las ideas y pensamientos de una sociedad que ignora por completo a Dios, aunque diga que cree, entre comillas, en Él y aún lo nombre con sus labios. En segundo lugar, Satanás, quien es mencionado aquí como el príncipe de la potestad del aire, y dice que es el espíritu que opera en todos aquellos que hoy desobedecen a Dios. Pero también nos nombra la carne, que es el deseo de satisfacer nuestros impulsos
y pensamiento. Es decir, es el deseo del hombre de hacer lo que se le dé la gana sin considerar para nada la voluntad divina. Por consiguiente, y como resultado de estas cosas, éramos hijos de ira, dice lo mismo que los demás. Lo que implica que sin la intervención de Dios, la posición natural del ser humano es estar bajo el justo juicio de Dios debido a su naturaleza caída. No es que Dios sea cruel, sino que su santidad indudablemente no puede convivir con el pecado. Sin embargo, gloria a Dios, tú y yo hoy estamos conscientes de que hubo un giro radical en nuestras vidas. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay un paréntesis: por gracia sois salvos. Todo cambia, amados, y establece un contraste glorioso entre un antes. ¿Cómo estábamos antes? Bajo el control de Satanás, siguiendo cada uno los deseos de nuestra propia voluntad, de nuestra carne, y por supuesto éramos enemigos de Dios y estábamos bajo juicio. Ahora nos afirma la Escritura de que tú y yo estamos sentados con Cristo bajo la gracia de Dios y cumpliendo su propósito eterno. Y lo asombroso de todo, amados, es que Dios no esperó a que mejoráramos para actuar, sino que intervino precisamente mientras que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Verso 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Todo esto resalta, amados, una verdad que tú y yo tenemos que tener muy clara. Y es que la salvación es 100% una obra de Dios en nuestras vidas, hecha por Él, por su gracia. Vivir con la conciencia, amados, de estar sentados en los lugares celestiales cambia por completo el panorama de nuestras vidas. No es un concepto místico, sino una herramienta práctica que nos ha sido dada por el Señor para que vivamos el día a día. Y aquí quiero darte 3 formas de cómo aplicar ese concepto real en nuestras vidas. Número 1, al estar sentados con Cristo en los lugares celestiales, cambia por completo nuestra perspectiva en cuanto a los problemas. Cuando estás en el suelo, una pared parece una montaña, pero cuando estás desde un avión, esa misma pared parece insignificante. ¿Cuál es la aplicación de este concepto? Que cuando enfrentes o enfrentemos diferentes crisis, sean ellas económicas, familiares o de salud, no podemos olvidar, debemos recordar instantáneamente que nuestra posición espiritual está por encima de cualquier circunstancia. Es entonces cuando ahora no miramos el problema desde abajo hacia arriba, sino que lo miramos desde nuestra posición celestial, sentados en lugares celestiales, de arriba hacia abajo, teniendo la plena confianza de que Dios ya nos tiene en victoria y nos dará la victoria sobre cualquier eventualidad que ocurra en nuestra vida terrenal. Recuerde, tú y yo somos ciudadanos celestiales, tú y yo somos la Nueva Jerusalén, tú y yo estamos arriba, viendo desde arriba todo lo que sucede abajo.
Esto en segundo lugar nos sirve, amados, para vencer el miedo y la ansiedad. La ansiedad, amados, nace de sentir que no tenemos el control. Pero Efesios, sin embargo, en el versículo 6 dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, lo que implica que tú y yo, sentados con Cristo, hoy tenemos toda autoridad espiritual sobre las circunstancias de nuestra vida en la tierra. ¿Cuál podríamos decir que es la aplicación de esta verdad? Si el Rey del universo, el creador de todas las cosas, es quien nos sostiene y nos ha dado un lugar ya a su lado, juntamente con Cristo, el futuro, por supuesto, nuestro deja de ser amenazante. Ya no tememos nada que nos pueda ocurrir, ni a ti ni a mí, porque el reto que se nos presenta aquí en la Escritura es aceptar incondicionalmente que tu seguridad y la mía no depende de la economía, de las circunstancias del mundo o del jefe que tú tienes en tu trabajo, sino que todo depende de la posición legal que tú y yo hoy tenemos en el cielo. Así que eso nos sirve, número 3, para abandonar la culpa y el perfeccionamiento de todo. Y es que, amados, mucha gente hoy vive tratando de ganarse el amor de Dios. O muchos, por el contrario, viven sintiendo todos sus días que son indignos por todos los errores que cometieron en el pasado. Pero hay una aplicación práctica aquí, y es recordar que si tú y yo hoy estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, es únicamente por su gracia. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, que eliminan la presión de ser perfecto para que Dios te acepte. Tú y yo ya fuimos aceptados por Él. Cuando fallamos, eventualmente, porque todos de alguna u otra manera eventualmente fallamos, no perdemos nuestro asiento espiritual, porque nuestra posición está completamente asegurada, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. De tal manera que entonces, en cuarto lugar, tú y yo hoy somos llamados por la palabra del Señor a actuar con autoridad y no con mendicidad. Voy a explicar. A veces nuestras oraciones son como si nosotros estuviéramos lejos de Dios y oramos como si tuviéramos que convencerlo de que por favor nos ayude. Muchas veces asumimos una posición de mártires, de mendigos. Pero ¿cuál es la aplicación de lo que el Señor nos está diciendo hoy? Él nos habla de estar sentados con Él. Y el estar sentados con Él implica, escúchalo bien, amado, para ti y para mí, que tú y yo tenemos acceso constante, diario, directo al Padre. Así que tú y yo hoy oramos, no de abajo para arriba, sino de la victoria que ya tenemos en Cristo. No de la desesperación, no de la angustia, no del miedo, sino de la seguridad que ya Cristo nos hizo para Dios, reyes y sacerdotes, y que nos sentó con Él en los lugares celestiales en una posición eterna de autoridad. Tu autoridad o la autoridad de un hijo de Dios para enfrentar las tentaciones, los pensamientos negativos, debe hacerse sabiendo y viéndolo todo desde el punto de vista de esta
realidad. La realidad es sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esto implica, amados, y escúchame bien, que ya no luchamos para obtener la victoria, sino que vivimos desde la victoria que ya nos fue dada en Cristo. Y conservamos siempre nuestra posición de sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Todo esto, amados, lo hace el Señor para que entendamos que el llamado del Espíritu con mayúscula, que Dios te está haciendo a ti y me hace a mí en este instante, es para que ocupemos el asiento real que ya nos fue dado. Para que estemos en el lugar donde Cristo está y donde nos ha colocado por encima de todo dominio, de toda potestad, en donde nos ha hecho vencedores absolutos en Cristo, y en donde la Escritura también afirma finalmente que tú y yo somos perfectos, estamos completos en Cristo sin que nos falte cosa alguna. Colosenses 2:10 dice la palabra del Señor. Léelo conmigo. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Cómo estamos? Completos. Que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Esto abre el camino para la exhortación que les haré en el próximo tema, que me pareció sumamente dura de parte del Espíritu para la iglesia. Pero, amados, es necesario que lo hagamos y que cuando escuchemos esa exhortación lo hagamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Porque, amados, la victoria tuya y mía no depende de Cristo o de Dios, depende de ti y de mí en creer lo que Dios dice que Él ya hizo por nosotros y asumir la posición que Él ya nos dio juntamente con Cristo en su trono en los lugares celestiales. Sin duda, amado, eso te va a hacer feliz y te dará la victoria sobre el dolor, sobre la enfermedad, sobre los problemas, sobre la escasez. Pero lo más hermoso de todo es que tenemos garantizada la victoria, porque Él nos sustentará con la diestra de su justicia, con su poder eterno, para hacernos vivir eternamente confiados. Desde aquí, desde el planeta Tierra, lleno de escasez, de problemas, de enfermedades, de dificultades, pero sentados desde el tercer cielo, juntamente con Cristo, reinando sobre todas las circunstancias de nuestra vida. Vamos a darle gracias al Espíritu Santo. Amado Dios, todas estas cosas son demasiado sublimes, demasiado extraordinarias para nuestra comprensión humana, pero son realidades espirituales que tú ganaste para nosotros, amado Señor Jesucristo, cuando en la cruz diste tu vida por cada uno de nosotros, y cuando al resucitar nos llevaste juntamente contigo al tercer cielo para sentarnos en tu trono contigo y hacernos en ti reyes, sacerdotes y más que vencedores sobre toda circunstancia que pueda venir en la tierra sobre nosotros. Amado Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Obra en el corazón de mis hermanos. Ayúdales a entender este misterio y prepáranos para lo que nos quieres decir en el próximo tema, que es bastante difícil y duro de asimilar, pero que es una exhortación que viene directamente de ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
Preciosos reyes y sacerdotes, preciosos vencedores, damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado en el día de hoy de acercarnos al misterio de su palabra. No se olviden de suscribirse al canal, por favor, si no lo ha hecho, de que active la campanita para que YouTube le informe cada vez que subimos una enseñanza nueva, de darle like al video, la manito, para que YouTube nos comparta con muchas más personas alrededor del mundo. Y no olviden tampoco hacerse socios de nuestro canal de WhatsApp, que no tiene ningún costo, donde tú y yo podemos interactuar, donde yo te envío de primero los temas que grabo, donde posteriormente te estoy haciendo llegar el PDF escrito de los temas que comparto, en donde te contesto preguntas e inquietudes y en donde tenemos la oportunidad de orar los unos por los otros. ¿Cuál es nuestro deber y nuestra obligación? Gracias, amados, por haberme acompañado en este día. Oro para que el Señor abra y alumbre los ojos de su entendimiento y comprendamos esta verdad y comencemos a vivirla para gloria de Dios, para bendición de nuestras vidas y para testimonio de todos los que nos rodean. Que mi Señor te continúe bendiciendo.